Gracias por continuar con nosotros. Cuando usted escucha Ley de Telecomunicaciones, ¿qué le dice? Porque estamos hablando de un pastel de casi 150 mil millones de dólares al año en negocios. De eso estamos hablando. Y estamos hablando también de dos grandes polos que están opuestos y que además filtran toda la información que usted y nosotros recibimos todos los días. Ya la visión con la que entendemos un tema pasa o por Televisa o por Slim. Claro. Y la verdad es que hemos llegado a polarizarnos como si se tratara de elecciones y a decir Televisa es el malo del cuento y Slim es el bueno, el buen tirano, decías tú, el mal menor. Yo creo que una ley no tendría que ser discutida a ojos de a quién beneficiamos o a quién dañamos menos. Hay una cosa que se llama interés nacional que creo que tendría que estar existe todavía ese tema de esos dos polos, pero todo. Juan, vemos cada tema o con la perspectiva de Televisa o con las perspectivas de Slim. No, esa percepción tengo, me equivoco. Vaya, es que se ha manejado todo con una desinformación brutal. Luego veíamos el material que nos acaban de presentar. O sea, nuestra clase política sigue haciendo poco por cuidar su buen nombre, por cuidar su autoridad moral. Pero luego salen como si fueran, como si saliera el profeta. Y dicen, no, les garantizo que no se va a afectar nada. Digo, la palabra de Emilio Gamboa nos deja tranquilos a todos los mexicanos de que no va a haber menoscabo en la libertad de expresión, por ejemplo. Pues no. O sea, ante un problema grave como este... La depresión todavía, ¿no? Te dejó más tranquilo. No mucho, tampoco. Pero vaya, ante un problema de estos, o sea, insisto, si al Estado se le ocurre proponer algunas medidas tendientes a mejorar la seguridad o a proteger la lucha contra los pederastas en la red y todo eso, tiene que salir a defenderlo con algo más que discursos. Porque vaya, todo lo que saben hacer nuestra clase política es pronunciar discursos, hacer pronunciamientos interesantes, llamativos a los medios y se acabó. ¿Por qué no nos explican? Yo quiero saber, el que le aconsejó al presidente de la República el incluir en eso, tiene que salir a los medios y decir, a ver, yo lo propuse y lo propusimos por esto, porque pretendemos buscar esto y esto. Y en ese ejercicio de discusión oirá la opinión del ciudadano y ya el ciudadano dirá, bueno, a ver, a mí lo que me preocupa es esto. Me parece gravísimo que diga, no, es que no hay nada que pueda interpretarse como que afectará los derechos de los ciudadanos. Claro que lo hay. O sea, el hecho de que vayamos a limitar, el hecho de que estamos dándole seguimiento a dónde es una persona, claro que le puede afectar. Lo que queremos son garantías de que no se va a malutilizar el asunto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos expliquen en qué consiste, que nos escuchen cuál es la preocupación y que busquemos la manera de compensar una cosa con la otra. Ahora, tú mencionas una cosa que me parece muy interesante, Carmen, que es esta idea muy permeada de que en las reformas se ponen propuestas para quitarse. Es decir, que tú dices, ¿por qué no las defienden? Y muchos opinadores dicen, no, es que desde el principio estaban diseñadas para concederse como fichas de negociación. Como usted recordará el tema de las colegiaturas en la reforma fiscal, lo cual fue una verdadera estupidez, porque políticamente hay mucha gente que sigue pensando que el tema de las colegiaturas prosperó en la ley. Entonces, el costo de haberlo propuesto fue altísimo. Entonces, si es una estrategia, a mí me parece una estrategia totalmente equivocada. Pero, Carmen, ¿tú cómo ves esta idea que, insisto, ha permeado mucho en la prensa de decir, es que están poniendo lo de las limitantes a Internet para quitarse, o, y esto sí me suena más lógico, están queriendo centrar la crítica a la ley reglamentaria de telecomunicaciones en estas, digamos, fibras sensibles de Internet para en realidad desacreditar toda la reforma porque le perjudica a Slim? Pues sí, digo, a fin de cuentas, es que es increíble porque todas las reformas, llámese como se llame, tienen sus propios intereses y tienen a sus propios autores y también a los que saldrán de alguna manera beneficiados. El problema, y yo lo reitero, es en que si se va a beneficiar a uno solo de los empresarios,
pero todopoderoso del país, va a seguir la gente pagando caro y por mal servicio. Porque a fin de cuentas, ¿cuánto se está pagando por el servicio telefónico y qué calidad de servicio tenemos? Se cortan las llamadas o no entran las llamadas, o en el internet incluso también, ¿no? No tienes la banda necesaria o no tienes la red necesaria o lo que quieras llamarle y no puedes entrar a internet cuando se te urge. ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué no se van por ese lado mejor? En ese tema justo de lo que mencionas, y lo mencionaba la Canitec, con razón y no con falta de interés. La Canitec es Televisa. A veces se junta, a veces. Sí, poquito, claro. O por abajito nada más. La Canitec es, digamos, son los primos hermanos de Televisa. Pero algo que argumentaban y me parece muy interesante, es decir, en 1990, el precio que se le fija a Telmex, y que compra, desde luego, como todos saben, Carlos Slim, tenía la prohibición expresa en el título de concesión de tener televisión. Es decir, el precio bajísimo fue parte de ese proceso de negociación, para que al cabo de unos años, pues el Estado mexicano le diga, ¿sabes qué? Andamos de buenas. Te vamos a dar la Andamos de buenas, ¿por qué no le entras también a la televisión? Cuando además, creo que otro de los temas que siempre ha estado como una sombra que se cierne sobre el caso de la telefonía en México, es que vendimos el monopolio estatal para hacer un monopolio privado sin órgano regulador. Es decir, le dimos a Slim la cancha, el balón y las porterías sin árbitro. Entonces, cuando llegó el árbitro, cuando llegó la Comisión Federal de Competencia, o cuando llegó este órgano regulador de telecomunicaciones años después, pues él tenía la facilidad de decirte, ¿sabes qué? Llegaste tarde, no es retroactivo con lo que yo negocié contigo, ¿no? Entonces, también me parece lógico este argumento de decir, ¿le vas a dar más? ¿El Estado mexicano le va a dar más al que le ha dado lo suficiente como para ser el hombre más rico del planeta? Oye, Pepe, bueno, hay una situación en cuestión de la aprobación o no de estas leyes reglamentarias. Escuchaba en el video de que a qué Cámara llegan. O sea, el hecho de que llegue a la Cámara de Senadores o de que llegue a la Cámara de Diputados, ¿en dónde está la diferencia? A fin de cuentas, tanto una como otra tiene sus propios intereses y tiene a sus diputados y sus senadores de las bancadas que van hacia los... Juan fue diputado federal, lo va a contar. No, pero la conformación es diferente. Es diferente porque la mayoría que se tiene por parte del PRI en el Senado, pues es aplastante. O sea, a diferencia de la Cámara de Diputados. O sea, siempre es más difícil construir dentro de la Cámara de Diputados porque hay más fracciones, claro. Es más difícil el control y todo eso. Los senadores ya son educaditos y caminan todos con gorra y marchando. Y yo agregaría, tienes que decir en cuál tema. Porque, por ejemplo, hay temas que unen al PRI y al PAN, pero cuando ahora tú hablas del PAN, ya no hay cosa tal. Tienes que hablar del calderonismo y del maderismo. Porque ahora, como vimos en el caso de telecomunicaciones, pues Lozano presenta solo un dictamen y su coordinador parlamentario, que es maderista, lo dejó solo. Incluso el otro coordinador parlamentario, Villarreal, en la Cámara de Diputados, le dijo chivaloca en Twitter. Así se llevan. Entonces, hoy tienes que determinar qué tema. Por ejemplo, en el caso de las energéticas, pues se lo están llevando con mucha cautela y con mucho cuidado, precisamente porque esta composición parlamentaria ya no te da todos los amarres. Hay temas en los que puede pasar una reforma fast track, PRI y PAN, pero hay otra, por ejemplo, con la fiscal, donde el PRI tuvo que recurrir al PRD. Y así nos fue, ¿verdad? Pero tuvo que recurrir al PRD y a darle un bono ahí de 8,000 millones de pesos a Miguel Mancera, que es lo que costó la reforma fiscal que hoy tenemos. Habrá que agradecérselo. La historia se los agradece. Y es cuando dices, ¿no? A fin de cuentas, los intereses de la gente, ¿en dónde quedan? Son los partidistas los que siempre van a salir predominando, y por eso la calificación de los partidos políticos por parte de la ciudadanía. Ojalá, Carmen, ¿no? Ojalá fuera la agenda de los partidos. Yo te diría que hoy es la agenda de los grupos que tienen dominados a los partidos y que vemos disputándose el pastel en una agenda legislativa muy complicada. Es decir, ¿por qué no tenemos ley reglamentaria en el tema energético cuando el plazo era 20 de abril? ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque tienes
un periodo de tiempo muy corto para que termine el proceso, el periodo ordinario de sesiones, y tienes pendiente la reforma político-electoral. Sí, que también está ahí atorado. Con elecciones el próximo año, y la ley de telecomunicaciones retrasadísima, con todos los intereses del mundo encima. Por eso no tenemos leyes reglamentarias en materia energética. Entonces, ¿por qué? Porque también está el pleito entre Cordero y Madero, el cómo se llevan los chuchos con sus coordinadores parlamentarios y entran los bejaranos y se enoja Andrés Manuel. Entonces hoy vemos cómo la vida interna de los partidos está ensuciando la agenda legislativa al grado de que el producto final es muy pobre. Pero la pregunta que nos hacemos millones de mexicanos es la que se hace Carmen. ¿Dónde está el interés nacional? Digo, yo creo que debería estar en el Museo de Antropología, yo creo, porque bueno, todo ahora se maneja en esta fórmula de legislar que tiene que ver con la ruleta. Claro. Como lo vamos a platicar después del corte. Así es. En el próximo muy bien segmento. mandado el consejo. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.